Vamos a ir al encuentro de esta próxima generación que lo van a hacer todo, que nos interpelan y nos están mostrando que efectivamente van a cambiarlo todo. Tiene 19 años, es cofundador de Jóvenes por el Clima Argentina, militante del ecologismo popular. El año pasado fue embajador argentino ante la Cumbre Mundial de Jóvenes por la Acción Climática. Estudia Ciencias Políticas en la UBA. Amigues, hoy en Feria de Besos conversamos con Bruno Rodríguez. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bienvenido a Feria de Besos. Buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos por el tiempo. Vos sabés que teníamos, muchas ganas de charlar con vos. Ha sido una semana, unos días muy cargados, ¿no? Pensaba justamente y pensaba en ustedes, ¿no? Esto que, lo que sucedió en Entre Ríos, el desalojo y la represión en Guernica. Leía tu posición, ¿no? Que es esto de que la salida también es socioambiental. Y ahí es cuando nos interesaba justamente charlar sobre esto con vos, ¿no? Que el problema de la tierra y el problema de la vivienda también tiene y está atravesado por este abordaje socioambiental y eso, nos gustaría escucharte. Bueno, primeramente muchísimas gracias por la invitación y en segunda instancia me gustaría hablar acerca de esto que recién mencionaste, la interrelación que existe entre la problemática del acceso a la tierra, del acceso a la vivienda y las salidas socioambientales que se barajan, no solamente desde los colectivos, por ejemplo, el que me toca representar a mí, que es Jóvenes por el Clima, sino en definitiva de un movimiento entero, un movimiento socioambiental entero, que está empezando a incursionar en el debate nacional de una manera mucho más fuerte. En Argentina tenemos que analizar principalmente a la problemática del acceso a la tierra desde la concentración de la tierra. Claro. Sí. Y desde la irracionalidad de cómo está organizada nuestra demografía. En Argentina tenemos 1.200 familias que son hoy dueñas del 40% del territorio nacional. Es inconcebible. Claro. Tenemos a un 0,94%, ni siquiera un 1% de terratenientes que están en posesión de más del 36% de todas las extensiones productivas en Argentina. Extensiones productivas, llámese a tierras cultivables. Claro. Tenemos un 93% de toda la población a nivel nacional viviendo en centros urbanos. Y los sectores sociales más pobres en esas poblaciones precisamente están atravesando la situación de extremo hacinamiento que se puso de evidencia sobre todo con la pandemia del coronavirus. Entonces, teniendo en cuenta esto, la concentración tanto de la tierra como la concentración de personas viviendo en grandes ciudades, ¿no tenemos que pensar en una nueva demografía productiva? Claro. ¿No tenemos que pensar racionalmente en políticas integrales destinadas no solamente a la construcción de viviendas, sino también en el acceso a la tierra? Argentina tiene un vasto territorio que puede ser utilizado a fines productivos para satisfacer necesidades poblacionales, o también, por ejemplo, podemos analizar el vasto territorio que tenemos que por ahí no tiene capacidad productiva, pero que tranquilamente puede ser objeto de una política para lotes de servicio, para familias en una situación muy precaria, etcétera. Demografía productiva es eso, es pensar el ordenamiento territorial en función de las necesidades de la gente y no en función de la concentración de la tierra para generar riquezas para un cúmulo concentrado de productores y de grandes terratenientes. Y también lo pienso, como que esa nueva demografía productiva podría también implicar la producción de alimentos sanos, ¿no? Digo, por fuera de estas lógicas esta lógica que que ustedes lo denuncian muy bien, pero lo pienso más con técnicas agroecológicas justamente, ¿no? Y flashearla con soberanía alimentaria quizás. Claro, este es otro eje que me gustaría abordar, que se centra mucho más específicamente en el aspecto ambiental y por qué decimos que la salida a la problemática de la vivienda y el acceso a la tierra tiene que ser socioambiental. Ahí va. Porque las actividades productivas que se pueden llevar adelante en este entramado de tierras fiscales que están en desuso, que están en una situación ociosa, pueden a su vez permitirnos producir en alimentos en función de objetivos de desarrollo sostenible, como lo es la soberanía alimentaria. Estoy hablando de un objetivo impuesto por la Organización de las Naciones Unidas en la Agenda 2030. No estoy hablando de nada raro ni nada súper revolucionario, digo. Es importante pensar
estratégicamente el horizonte que queremos construir en función de estas necesidades y también en torno a los aspectos que nos remarca la ciencia vinculados a la lucha contra el cambio climático. Algo que leía de un informe que viene del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, que es un informe titulado 1.5, emitido en 2018, sí, es que todas las políticas destinadas a reducir los niveles de desigualdad social y combatir a la pobreza estructural constituyen medidas que en definitiva lo que hacen es adaptarnos mejor al cambio climático. Y esto dicho desde la ciencia. claro. Por lo tanto, desde una perspectiva objetiva, tenemos que cortar con la irracionalidad de la concentración de la tierra, pensar en una demografía productiva a partir de una política de relocalización de poblaciones vulnerables en zonas productivas y avanzar en este horizonte de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria. Sí, 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 sí. Y con este objetivo de un desarrollo sostenible también, ¿no? Claro, eso es importantísimo, tener en cuenta que la noción de desarrollo que construyamos de cara a la salida de la crisis económica y social debe incorporar a su vez una pata ambiental fundamental. No podemos seguir pensando que todas y cada una de las cuestiones sociales que tienen que ser atendidas por políticas integrales y una fuerte presencia del aparato estatal están desligadas de nuestras obligaciones para con la preservación del ambiente. Hay una concatenación muy fuerte y es imposible, digamos, divorciar esas dos cuestiones. Pienso también como, y lo pensaba, que haya un abordaje, y yo, por mi generación y también por mis compañeros, amigues, que hay algo también cultural, ¿no? Esto que vos decías, que la noción tiene que ser de desarrollo sostenible. Bueno, ahí también hay que hincar ahí una cuestión más sociocultural, ¿no? Hay algo en los hábitos, hay algo en entender, en hacernos cargo, en tomarnos como propio también a esa noción, ¿no? Sí, yo creo que el atravesamiento cultural que debemos analizar en torno a la crisis climática y ecológica y su relación con la profundización de las desigualdades sociales está a su vez marcado por una profunda cultura del descarte. Claro. El descarte no solamente de los territorios a la hora de legitimar políticas que contaminan y generan un perjuicio ambiental importantísimo hacia ambientes naturales, sino también el descarte de las comunidades una vez que se perpetran este tipo de desastres. Lo vimos con las más de 900.000 hectáreas de tierra arrasada y consumida por el fuego de los incendios, que son producto de negocios agropecuarios, inmobiliarios, en definitiva de intereses económicos concentrados, y que no tienen su impacto única y exclusivamente en la modificación sustancial de la flora y la fauna. Estamos hablando de derechos humanos fundamentales. Y si lo extrapolamos a la esfera de la individualidad, a este análisis sociocultural sobre la crisis climática y ecológica y la crisis social, sí, también tenemos que hablar sobre cómo se configuran socialmente nuestras relaciones interpersonales. Siento que el extractivismo en ese sentido nace a partir de cómo nos tratamos entre nosotros también. Hay una cultura del descarte entre las personas que en definitiva hay que cortar para poder realmente pensar en salidas de raíz. Qué interesante esto que traes, Bruno, sobre esto del descarte para pensar también cómo nos relacionamos entre nosotros, súper valioso. Y bueno, perdón, no me presenté, Paula te habla y te saluda. Te quería hacer una pregunta, pensando, recién traías esto de las políticas públicas, como también como desde distintos ámbitos y con una agenda que es la pandemia, que visibiliza muchas cuestiones ambientales que están sucediendo, pero con una agenda que la verdad que es muy picante en torno a todo lo que está sucediendo. Y desde ahí te quería preguntar, ustedes se juntaron hace un poquito más de un mes, se juntaron con el Ejecutivo, con el presidente y otros funcionarios importantes del gabinete, invitaron a ustedes, a Jóvenes por el Clima, para participar de esa reunión. ¿Cuáles son aquellos pedidos que llevaron como espacio de jóvenes que la están activando tanto al presidente? ¿Cuáles son esas políticas que ustedes están poniendo en agenda y sobre la mesa para que se traten y se hagan acción? Bueno, principalmente al interior de la agenda reivindicativa de los colectivos socioambientales podemos encontrar aquellas demandas históricas que ahora están empezando a tener un revuelo mucho más fuerte que antes a partir del contexto, porque nos lo está permitiendo, digamos, irrumpir con una agenda socioambiental muy fuerte. No es que
se dio progresivamente durante los años, sino que tuvo un pico muy, muy potente el año pasado. Y ahora, por ejemplo, estamos realmente instalando como un debate nacional el tema de la ley de humedales. Constituye una de las exigencias que le vamos hacia el Poder Ejecutivo y obviamente, bueno, el poder que finalmente se va a encargar del Estado de aprobar o no esta iniciativa, que es el Poder Legislativo. Eso por un lado, que es una ley principalmente de preservación ecosistémica y que tiene un impacto muy fuerte en la regulación de actividades productivas de ciertas industrias que actualmente están operando con un lobby fenomenal para poder frenar el tratamiento de dicha norma. Eso por un lado. Por otro lado, también hay exigencias un poco más estructurales. Desde Jóvenes por el Clima creemos que no va a haber salida al colapso ecosistémico si no pensamos en transformaciones de proporciones épicas en torno a la modificación de nuestro sistema de producción y de consumo. Y en ese sentido tenemos que pensar específicamente, por ejemplo, en una introducción del paradigma de la transición de nuestro modelo hacia todas las políticas públicas, por ejemplo, energía. Claro. Hoy la mayor generación de gases de efecto invernadero, que son los responsables del calentamiento global, del fenómeno más desastroso que nos atraviesa la humanidad, es el sector energético. El sector energético tiene que reducir sus emisiones. En Argentina, si analizamos el último inventario publicado, tiene más del 50% en la responsabilidad de emisiones del sector energético. Tremendo. Necesitamos construir una industria nacional de energías renovables, dejar de darle sus gustitos económicos a actividades extractivas que no generan empleo genuino y que lo único que hacen es, sí, obtener divisas a un corto plazo, pero hipotecando el futuro de la juventud mediante la destrucción ambiental que generan en el medio, y empezar a pensar a largo plazo desde una política integral que no nos separe en producción y ambiente, que no establezca dicotomías absurdas. Claro. Eso también en líneas generales fue presentado, aunque suene un poco muy abstracto, fue presentado y charlado con distintos miembros del gabinete, etc. Que debería atravesar cada una de las claro, políticas. toda la agenda pública, Claro. toda la agenda pública, así como las compañeras del movimiento de mujeres y disidencias lograron lo mismo con el feminismo, que ahora está en toda la perspectiva de la generación de políticas públicas del Estado. Lo mismo tiene que pasar con la cuestión ambiental, porque estamos hablando de un asunto de derechos humanos y justicia social que no puede esperar. Por lo tanto, en ese sentido, la transición es un paradigma a considerar. Y por último, también nos interesa mucho avanzar en mecanismos que nos permitan profundizar la concientización de la ciudadanía frente a este tema. Se presenta ahora la Ley de Educación Ambiental, que a su vez debe de alguna manera copiar la estructura de otras leyes educativas como la ESI, en la incorporación de este principio de la transversalidad del contenido en todas las áreas curriculares. Así que bueno, estamos con esa exigencia actualmente. Y sabes también que a qué me llevaba esto, Bruno, que también lo escuchaba y lo leía de algo que vos también lo proponías en estos días, que tenía que ver con la indignación selectiva, le llamabas, refiriéndote a estos monopolios de medios hegemónicos, ¿no? Como a esa, y más que nada esta indignación, ¿no?, que se puede haber visto en estos días, ¿no? Y que tiene que ver siempre con ese respaldo, lo pienso yo, ¿no? Como con esa contención que le da justamente no sé, pienso al entramado de los negocios vinculado con la especulación inmobiliaria, ¿no? Como todo esto que están haciendo justamente los medios y que se indignan, y cuando se eligen indignar, muchas veces se pueden indignar con un pobre, que también lo traían ustedes y lo llevaban también ustedes como parte de sus agendas, ¿no? Hay dos planos, creo, en el análisis acerca del comportamiento de la opinión pública en base a la influencia que tienen las corporaciones mediáticas concentradas. El primer plano se sitúa sobre la materialidad de los hechos. Hay una cobertura decididamente selectiva en cuanto al depósito de la indignación. Lo vimos con el tema de Guernica. Hay narrativas que se instalan en función de profundizar la demonización de los sectores populares, instalar la idea en el imaginario colectivo de la criminalización de la pobreza, jugar con si se está poniendo en tela de juicio o no el hecho de defender la propiedad privada como un derecho de la ciudadanía, etcétera. Bueno, eso desde la materialidad. Pero también tenemos que analizar el comportamiento de los grupos mediáticos desde su efecto simbólico
y desde la disputa del sentido común. Sí. Hay una intencionalidad muy clara en sembrar odio en la ciudadanía. Esto lo tenemos que decir a duras claras. Estamos realmente atravesando un proceso en el que se legitiman poderes fácticos que tranquilamente, de manera completamente abierta, tienen deseos de desestabilización social, porque lo único que hacen es sembrar odio. Y la división política de la sociedad, en función de los debates coyunturales, como el tema de la propiedad privada, vinculada a problemáticas que en realidad, si analizamos el trasfondo, se relacionan con la presencia del Estado y la falta de mecanismos que sean eficientes para contener a las necesidades populares, etcétera. La división política que imponen los medios de comunicación no se da en base a un interés de, tener una preocupación genuina por el derecho a la propiedad privada y cómo se está vulnerando, etcétera, sino que se da más que nada en defensa de un interés político y un interés económico muy, muy específico. Y eso lo tenemos que analizar muy bien. Yo creo que la salida también a el colapso en términos generales, el colapso ecosistémico, social, económico y cultural, la vamos a encontrar si podemos de una vez por todas también construir formas de comunicación popular que nos permitan salir de los nichos de la falsa grieta. Sí, totalmente, totalmente. Y nos quedamos con eso, ¿no? Con ir encontrando nuevas formas para ir saliendo también de esta época que de a rato nos acecha. Bruno, te queremos agradecer enormemente por el tiempo, por todo esto que nos dejas pensando, por tus definiciones, porque ha sido de muchísimo aprendizaje para nosotros esta conversación. Muchísimas gracias a ustedes, les mando un abrazo. Muchísimas gracias a vos. Así, amigues, entonces, participaba de Feria de Besos este sábado aquí desde FM La Patriada. Pasó con nosotros Bruno Rodríguez y ahora un poco más de música.